Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es el ingeniero Jesús Márquez y vamos a continuar con la guía del laboratorio número 2, amplificadores operacionales. Vamos a ir directamente a analizar el amplificador derivador. Bien, utiliza el circuito amplificador derivador para graficar la señal de salida en respuesta a una señal de entrada de onda triangular y senoidal. Bien, lo que nos dan es un voltaje pico de 5 voltios y una frecuencia de 1 kHz y con una ganancia de 10. Bien, vamos a analizar. Aquí tenemos la forma general del amplificador derivador, donde podemos observar una resistencia en la entrada de retroalimentación y un capacitor en la entrada negativa. La fórmula se representa de la siguiente manera. Y bien, para calcular la ganancia podemos multiplicar la resistencia por el capacitor por la frecuencia angular. Calculando los datos proporcionados anteriormente podemos obtener la resistencia y el capacitor. Bien, ahora podemos calcular la señal de salida. Bien, en teoría podemos obtener de la señal triangular una señal cuadrada. Bien, vamos a ir al simulador y aquí lo tenemos. Como podemos observar, la salida del amplificador derivador con una entrada triangular, como se puede observar, es una señal cuadrada. Se puede observar que está desfasada a 180 grados con respecto a la señal de entrada. Bien, tomando de referencia la anterior salida, vamos a ir con la señal senoidal. Bien, esta vez podemos calcular que la salida será un desfase de 90 grados con respecto a la entrada, a la señal de entrada. Y también podemos observar la ganancia, que en este caso es de 10. Bien, continuando, tenemos el amplificador integrador, que nos dice: utilice el circuito amplificador integrador para graficar la señal de salida en respuesta a la señal de entrada de onda cuadrada. Bien, nos dan un voltaje pico de 5 con un ancho de pulso de 100 milisegundos con una ganancia de 0 decibelios. Aquí tenemos el amplificador integrador y la forma general del amplificador es donde se encuentra un capacitor en retroalimentación y la resistencia en la entrada negativa. Bien, esta es la fórmula del amplificador integrador y para calcular la ganancia es 1 sobre el producto de frecuencia angular, resistencia y capacitor. Bien, como en este caso la ganancia es de 0 decibelios, entonces el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Bien, ahora obtenido el producto de resistencia capacitor es de 100 milisegundos, vamos a suponer que el capacitor tenga el valor de 1 microfarad. Entonces el valor de la resistencia tendrá 100 kiloohmios. Bien, entonces con la frecuencia calculada podemos proseguir a calcular la integral del circuito. Bien, en teoría tenemos que la salida sería una señal triangular sin ganancia. Bien, esta sería la señal teórica de salida. Vamos al simulador. Bien, aquí tenemos el circuito ya y está configurado en onda cuadrada a 5 Hz. Perfecto, es lo que nos dio de resultado en esta parte. Bien, la frecuencia 5 Hz. Ahora el voltaje. El voltaje está alimentado de 2,5 voltios. Este es pico más menos, o sea, el voltaje pico sería 5 voltios. Y sí, tenemos voltaje de entrada 2,5 voltios. Bien, entonces podemos seguir con la simulación. Bien, entonces como podemos observar en la simulación nos sale el mismo resultado. Un poco de error del voltaje de salida, pero como se puede ver la onda es la misma. Mi nombre es Neila Nair López Quispe y continuando con el inciso C vamos a ver el amplificador comparador. Usamos el M324, el LED rojo, el LED verde y 2 resistencias. También tenemos los potenciómetros, los cuales nos van a ayudar a ver cómo funciona el amplificador comparador. Como pueden observar, en la entrada de inversora tenemos nuestro potenciómetro. La flechita está más arriba y en la entrada inversora la flechita está más abajo. Tuve una pequeña falla en lo que es el simulador, no me funciona muy bien, pero siguiendo la lógica, en este momento el que se va a encender va a ser el LED verde, porque la corriente es más fuerte en el potenciómetro no inversor. Pero si cambio
la corriente, digamos, del no inversor más baja y la del inversor más alta, entonces se va a encender el LED rojo. Esa es la lógica que sigue el amplificador comparador. Como lo subí, entonces tendría que encenderse el LED verde. Hola, hoy vamos a estar viendo el amplificador de instrumentación INA 128. Este amplificador es muy utilizado en la ingeniería biomédica, ya que por su alta impedancia de entrada se utiliza para amplificar señales de muy baja amplitud como la DSG, EOG, MG. La ventaja de este amplificador es que todo lo que está dentro de recuadro morado está dentro de un chip. Lo único que podemos manipular para la ganancia, para aumentar la ganancia, va a ser el RG, es decir, este RG. Dependiendo de ese valor, pues vamos a poder incrementar el voltaje de salida. La ganancia va a ser 1 más 50 kilos sobre RG, y el voltaje de salida pues va a ser la ganancia por Bin más menos Bin menos. Acá este es Vout. Podemos poner un ejemplo muy simple. Si quiero un voltaje de salida de 500 milivolts y tengo un Bin más igual a 10 milivolts y un Bin menos igual a menos 10 milivolts, pues debo de calcular el valor de RG para que me dé ese voltaje de salida. Se me olvidó también, tiene otro pin que le llaman VREF y por lo regular se conecta a tierra. Sabiendo estos datos, debo de calcular RG. Entonces, lo primero es obtener la ganancia. ¿Cómo la obtenemos? Pues la ganancia también va a ser igual a Vout sobre Bin más menos Bin menos. Y esto va a ser igual a 500 milivolts sobre 10 milivolts menos 10 milivolts. Recuerden, hacer una entrada diferencial una de las entradas debe estar desfasada con la otra entrada, porque si fueran iguales, el Vout pues va a ser igual a 0 volts. Entonces esto me da una ganancia igual a 25. ¿Vale? Ese 25 nos quiere decir que va a incrementarse 25 veces la entrada. Ahora ese 25 lo sustituyo y voy a tener que 25 es igual a 1 más 50 kilo ohms sobre RG. Y debo de despejar RG. El 1 lo paso restando y me va a quedar 50 kilo ohms sobre RG igual a 24. RG lo paso multiplicando y me va a quedar 24 por RG igual a 50 kilo ohms. Y el 24 lo paso dividiendo, entonces RG va a ser igual a 50 kilo ohms sobre 24. Y esto nos va a dar aproximadamente 2.0833 kilo ohms. Es decir, que para que tengamos una salida de 500 milivolts, pues debo de poner un resistor RG de 2.0833 kilo ohms. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues sustituyendo, ¿no? Tenemos Vout igual a 1 más 50 kilo ohms sobre RG, pero RG va a ser 2.0833 kilo ohms. Y esto por 10 milivolts menos 10 milivolts. Y todo esto nos va a dar aproximadamente los 500 milivolts.
Hay otros tipos de amplificadores de instrumentación, también muy comerciales. Este en específico, dentro del datasheet viene algún ejemplo para diseñar la etapa de preamplificación de un SG. Este circuito es un amplificador rectificador de mediano, el cual combina la función de un amplificador operacional con diodos para obtener una salida rectificada sin perder precisión, incluso para una muy baja amplitud. Su función general del circuito es tomar una señal de entrada senoidal BIN y gracias al amplificador operacional eliminar la caída de tensión típica de diodos, aproximadamente de 0.7 voltios. Cuando la señal de entrada es positiva, el amplificador conduce y permite el paso de la corriente a través de diodos entrando a una salida positiva. En este caso la ganancia es del 0 dB, lo que significa que la señal no se amplifica ni atenúa. Por ejemplo, si aplicamos una señal de entrada de 1 voltio pico y frecuencia de 1.5 Hz, la salida tendrá también un voltio pico, pero solo durante los ciclos positivos. En los osciloscopios se observa que el canal amarillo representa la señal de entrada senoidal. En la simulación se usa en un amplificador operacional ideal como un LM774 a un UA741, dos diodos de silicio y una resistencia del 10 ohms. Se puede observar que durante los semiciclos negativos la salida se mantiene en 0 y en los positivos sigue la forma de entrada. Estos demuestran que como el amplificador elimina la caída del voltaje de los diodos, logran una amplificación más exacta. Este tipo de circuitos se utiliza en medios de señales de bajo nivel, en instrumentos de precisión, detectores de picos y conservadores de AC y DC.